Pues yo creo que al hablar del tema de la tierra, para nosotros como pueblos indígenas, ahí están todos nuestros derechos, ¿verdad? No se puede hablar de derechos humanos para la población indígena si no tenemos tierra donde trabajar y donde vivir, ¿verdad? Que es la situación en que vivimos actualmente. Para nosotros, digamos, la tierra es sagrada, porque, digamos, tenemos donde vivir, tenemos donde cultivar nuestros alimentos, donde cultivar nuestras plantas medicinales, donde sembrar nuestros árboles medicinales, porque todo eso nosotros pensamos de ser todo lo que nosotros, de nuestro entorno, digamos, de lo que nosotros utilizamos para no contaminar nuestro medio ambiente. O sea, eso es la supervivencia de una comunidad indígena, no estar, digamos, contaminando nuestra madre tierra, sino mantener, digamos, todo lo que nuestros pueblos mantuvieron anteriormente y no cultivar, digamos, utilizando químicos, sino así como yo crecí, que a pura cuma limpiábamos la milpa. El 22 de enero de 1932 ocurrió uno de los peores capítulos de la historia de El Salvador, la masacre de cerca de 25,000 indígenas ejecutada por el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez. Yo tenía un tío que tenía casi 14 años y el otro tío tenía un poquito más de 15 años y los mataron acusados de comunistas sin que ellos nunca hubieran escuchado la palabra comunista. Y eso era para liberación de tierras y era para exterminio de indios. Yo creo que cuando uno logra ver la política de los ladinos ahorita o escucha que dicen, bueno, los indios los exterminamos en el 32. Entonces cuando dicen los terminamos, como que hay el grito de Tarzán sobre la pieza que doblegó, ¿verdad? Y es como un grito de victoria que dicen, los eliminamos en 1932. Entonces quiere decir de que era calculado, no fue una cuestión que, como se quiere decir de aquí, de que fue el comunismo. Para nosotros los pueblos indígenas, particularmente el pueblo náhuatl pipil, que parte desde la zona central, paracentral y occidental del país, que fuimos, digamos, los mayormente afectados por este proceso de genocidio y etnocidio a la vez. Creemos que ya es tiempo que el gobierno de El Salvador, si bien es cierto el presidente Funes pidió perdón, pero un perdón sin acciones es un pedido de perdón muerto. Podemos caracterizar en este vaivén de cosas el tema de la propiedad, del acceso a la tierra de los pueblos indígenas, hasta llegar a un momento que es un parteaguas realmente, que es lo que sucedió en 1880 con los decretos de extinción de las tierras ejidales y las tierras comunales. El argumento llama la atención porque en algunos casos decía que eso destruía la familia, que estaba en contra de la unidad familiar y que entonces por tanto se suprimía y demás. Había unos intereses evidentemente económicos, ¿verdad?, para promover el cultivo del café. El antropólogo Dagoberto Marroquín, cuando hace el libro de la monografía de Panchimalco, logra en los años 50 entrevistar a algunas personas que vivieron ese despojo de las tierras y él, digamos, evidencia lo devastador que fue eso. Es decir, a mi manera de ver como abogado, ese es un primer genocidio, ¿verdad? Es decir, el hecho de quitarle al indígena su acceso a la tierra fue algo terriblemente devastador. La tierra ha sido principalmente el sostén de vida para los pueblos indígenas, y no solo para el indígena, sino para la población en general. Es decir, si no hay tierra, si no hay agua, si no hay aire limpio, pues la vida humana enferma y muere. Bueno, entonces para nosotros los pueblos indígenas es importante el acceso a tierras. El indígena pasa a ser tal vez jornalero o colono de las fincas y ya cada vez tener menos acceso a la tierra, ¿verdad? Entonces creo que este es un punto de inflexión muy importante al tener en cuenta
que se ha mencionado, pero que no ha habido una reivindicación de estos aspectos. De la independencia para acá, el tema de la tierra pues ha sido más difícil y hoy vivimos una situación. Yo vengo del Cantón Puxtán, el Cantón Puxtán quizás como el 60 al 70% de su territorio geográfico pertenece a 3 medianos terratenientes que no viven en Puxtán, viven en Nahuizalco y en Sonsonate. Entonces, y la mayoría de familias viven en pequeñas parcelitas donde ya no tienen espacio donde trabajar ni donde construir otra casa para el hijo que se va acompañando. Entonces es bien difícil la situación del tema de la tierra con relación a nosotros como comunidades indígenas, ¿verdad? La población indígena salvadoreña es una de las minorías menos visibilizadas del país y que a pesar de que teóricamente existe un nuevo contexto legal en el que se les reconoce su existencia y sus derechos, siguen anhelando la recuperación de sus tierras ancestrales y de su soberanía productiva y alimentaria. Viendo lo positivo y lo negativo que se ha venido dando, pues hemos tenido ese acercamiento y esa oportunidad pues, con este presidente Mauricio Funes, que fue el que abrió tantito una puerta para nosotros poder entrar, ¿verdad? Y apoyarnos, pues, ¿verdad? Logramos ese espacio, ¿verdad? En el cual, pues, no fue fácil también, porque no solo fue por así que dijo, sí, yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Porque sabemos de que, hablando políticamente, los gobiernos, más que todo, pues, ¿verdad?, ven a los indígenas que el día que se les pueda dar un poder, ellos están conscientes que lo que tienen no es de ellos, ¿verdad? Y el temor de ellos es la tierra. Ese es el gran temor, por eso no quieren rectificar el convenio 169, porque el temor de ellos es grandísimo. En 1989, la Organización Internacional del Trabajo adoptó el Convenio 169, que se funda en el reconocimiento de las aspiraciones de los pueblos indígenas y tribales a que se respeten sus instituciones y formas de vida, a desarrollarse económicamente y a mantener y fortalecer sus identidades en los estados en que viven. Ha sido ratificado por 22 países, 14 de los cuales pertenecen a América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. A enero de 2016 no ha sido ratificado por El Salvador. Para nosotros, digamos, el convenio 169, como repetía, es muy interesante, pero aquí en El Salvador, digamos, no se, digamos, el Estado salvadoreño no lo ha querido ratificar. Y entonces uno de los problemas, porque ahí está, digamos, cuando, digamos, para ellos el convenio 169 es una espada de dos filos, porque allí nos habla claramente que los estados deben de facilitar, digamos, la tierra a los pueblos indígenas, y ahí es donde ellos no quieren. Y nosotros decimos, bueno, no queremos las tierras tomarlos a la fuerza, sino debía de haber una negociación. Y por eso el mismo convenio dice, el Estado debe de hacer políticas especiales para darles un tratamiento a las comunidades de los pueblos indígenas. Actualmente El Salvador en 2010, en agosto, por primera vez reconoce ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial que somos un país multicultural y pluriétnico. Luego, en 2014 se ratifica la reforma constitucional
donde se reconocen a los pueblos indígenas en el artículo 63, en el inciso segundo. Ya desde antes también, desde 2010, 2011, venía un esfuerzo local de generar ordenanzas de derechos indígenas, y ahora actualmente tenemos 6 ordenanzas de derechos indígenas en Nahuizalco, en Izalco, en Cuiznáhuatl, en Santo Domingo de Guzmán, en Panchimalco y en Conchagua. Estos son esfuerzos con las comunidades indígenas. Y luego tenemos la Ley de Cultura, que tiene un capítulo muy importante en cuanto a los derechos culturales de los pueblos indígenas, ¿verdad? Que va hacia la raíz de varios aspectos, implican un compromiso estatal bastante fuerte a mi manera de ver, y la recientemente aprobada Ley de Fomento y Promoción de la Actividad Artesanal, que en su primer artículo dice que tiene un énfasis en los pueblos indígenas. Claro, ese es un gran avance, un paso grandísimo que el Estado dio. Claro, también la Ley de Cultura, por supuesto, es otro paso más, pero también tenemos el plan de aplicación de la declaración final de la primera Conferencia Mundial de Pueblos Indígenas, que se ha estado trabajando entre el gobierno de El Salvador y el Sistema de Naciones Unidas. Esto es importante decirlo porque ha sido una experiencia en donde los pueblos indígenas hemos jugado un papel importante desde la conducción, desde nuestra visión, ¿verdad? Los aportes a realizar nuestro propio plan y el gobierno a hacer su propio plan, y luego un consultor internacional juntó, digamos, los dos aportes, tanto de pueblos indígenas como del gobierno, y ha salido como producto un gran plan maestro, que es el que va a direccionar las políticas, y es lo que esperamos los pueblos indígenas, que sea este plan de aplicación de la declaración el ente que direccione todas las políticas, los programas y iniciativas que vayan encaminadas a fortalecer la identidad cultural de los pueblos indígenas. Tenemos pendiente también una ley secundaria que pueda desarrollar, digamos, los derechos que tenemos los pueblos indígenas para poder viabilizar la reforma constitucional. Y claro, el convenio 169 nos puede servir aún como base para la misma ley secundaria, ¿verdad? O podría el mismo convenio ser la ley secundaria, no sabemos, pero sí es parte de la agenda que los pueblos indígenas tenemos, lo que es la firma y ratificación del convenio, porque en El Salvador el convenio 169 no está ni firmado y tampoco está ratificado por la Asamblea Legislativa. Desde los años posteriores a los terremotos de 2001, comunidades indígenas de Sonsonate lideradas por Fidel Flores gestionan la adquisición de un terreno de 7 manzanas para establecer un asentamiento en donde puedan vivir bajo su cosmovisión y su cultura. Sin embargo, por términos legales, esto no ha sido posible. Me voy encontrando que me dicen de que como pueblos indígenas y como asociaciones de pueblos indígenas no se nos puede legalizar a nombre de una asociación de pueblos indígenas. Y mi respuesta es, mi pregunta es ¿por qué? ¿Y por qué las iglesias les pueden legalizar a nombre de ellos? Sea evangélica, sea católica. Va más de 10 años y no tengo respuesta. Y solo me dice la presidenta, espérese, estamos viendo cómo. Aquí lo que nos queda es hacer eso, un decreto para ver si podemos legalizarles como tú quieres. Entonces, todavía no hay nada en concreto, nada más es un ofrecimiento, es un sueño. Y por eso decimos, bueno, somos más de 500 personas que estamos dentro de la asociación. Y solo se puede favorecer 109 familias. No, necesitamos más. Por la forma de la colectividad que ellos lo quieren, solo se maneja la ley de forma colectiva, las cooperativas de la reforma agraria. No obstante, nosotros lo que estamos haciendo es aplicar las leyes afines a la reforma agraria para poder proporcionarles estas tierras de manera colectiva. Y si en un dado caso no podemos proporcionárselos de manera colectiva, igual la seguridad jurídica ellos la tienen porque todas las escrituras las estamos entregando como bien de familia, incluyendo para el sector indígena. Y ahí entonces juega un papel importante el Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria, que es el ISTA, y el ente rector
en cuanto a la administración de tierras, ¿verdad? Entonces tendríamos que como darle una mirada de fondo al tema, porque nosotros podríamos estarnos planteando también en estos momentos y pedirle al Estado, pedirle al gobierno, devuélvanos las tierras, expropiemos tierras a los terratenientes y tienen que devolvérnoslas. Lógicamente estaríamos entrando en un proceso de inestabilidad, creo, política, y que generaría, creo, problemas al Estado mismo. Prácticamente una relación institucional con los pueblos indígenas históricamente no ha existido, ¿verdad? En el sentido de que han sido marginados, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con el quehacer de la institución. Bueno, llevamos 41 años y nunca le habían tomado interés, ¿verdad?, al tema de los pueblos indígenas. Necesitamos urgentemente establecer mecanismos de diálogo verdadero y, como repito, los pueblos indígenas siempre hemos dialogado de buena fe. Quisiéramos ver la buena fe por el otro lado. Y entonces también como pueblos indígenas estamos diciendo hagamos uso de las normas jurídicas. Veamos la currícula educativa, veamos de qué manera se revisa todas las normas que tienen que ver con la tierra, ¿verdad? Y en ese sentido, pues habría que hacer algunas investigaciones en donde equipos multidisciplinarios puedan intervenir. En este momento, pues nosotros estamos trabajando, ¿verdad?, un plan de acción de pueblos indígenas, en la cual pues va a ser importante porque no solamente va a incluir el tema de las tierras, sino que educación, salud, prácticas ancestrales. En el oriente del país, la población indígena de Guatajiagua Morazán ha logrado formar su comunidad de aproximadamente 700 personas, gracias a la unidad y a la autodeterminación de sus fundadores, quienes lucharon por tener su espacio propio y poder desarrollarse con las creencias y tradiciones de la población lenca. Aquí donde estamos ahorita, más antes era un cementerio, el cementerio indígena. Entonces, dice que aquí lo más que habían eran unas 10 casitas nomás, y de ahí todo eran montes. Cuentan la historia, pues, de que para 10 casitas que habían eran terrenal, ¿verdad? Pero poco a poco se fue creciendo y ha venido, pues, a la comunidad con toda su familia, pues, que ha venido asistiendo y se hizo grande. Ahora, pues, ya es una comunidad bien unida, bien completa, pues, ¿verdad?, en el cual ya no cabemos, ¿sí? Porque casi un solarcito de unos 20 metros cuadrados, casi hay como 3 viviendas y 3 hogares, pues. 3 hogares viviendo en un pedacito de tierra de esa, no es fácil, ¿va? Tuvimos un proyecto con Banyola Solidaria de España y nos apoyaron para poder comprar 115 parcelitas, las que hoy la gente tiene ahí en la comunidad, porque eso era municipal y se las vendieron a los alcaldes, 115 parcelas de tierra, en el cual pues se las pudimos dar a todas las señoras ahí, va, con sus hijos y todo eso. Se dieron esos 115 escrituras a través de la ILP, ¿verdad? Siempre el gobierno, ¿verdad? Entonces, hemos logrado esos espacios. Ahorita lo que estamos también es siempre viendo hacia el futuro, pues, ¿verdad? Son tierras para ver si dónde se saca la materia prima, como es el barro, ¿verdad? Para que un día, pues, esta pobre gente, pues, no esté pensando que el mañana le van a decir, miren, ya no se vende, y entonces sí la economía en Guatajiagua se terminaría. Y sería también caer en un problema más peor, pues. El patrimonio de Guatajiagua es la artesanía, es la loza. Todo la agricultura, ¿va? Cada quien hace para su consumo. Las poblaciones indígenas salvadoreñas siguen trabajando por conservar los pocos espacios que poseen para vivir su propia cosmovisión y siguen esperando un mayor compromiso del Estado, ratificando el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y que el reconocimiento de su existencia se concretice, respetándoles
el derecho a su fuente de vida, la tierra. Ahora, nosotros no los rechazamos, es decir, la tierra es de todos, de nosotros, la primera nación que se asentó aquí, y la segunda nación que vino y nos hizo a un lado y se instaló y creó su poder del Estado y surgió el nuevo Estado de los colonos. Entonces, para nosotros, pues, lo que debe de imperar es el diálogo, el razonamiento. No tenemos por qué herirnos los unos a los otros por la tierra, pero es necesario que hablemos y es necesario que lleguemos a un entendimiento. En El Salvador, todavía en el 2016, y creemos que vamos a llegar al 2020, y va a ser complicadísimo abordar el tema de tierras, porque las tierras son, digamos, así como para el pueblo indígena es vida, para el sistema occidental es capital, es dinero, es mercado. Por cualquier factor, es decir, hay un río, el capital mira represa, generación de energía eléctrica, ¿verdad? Si mira una parcela que está, ahí mira construcciones o una zona franca, qué sé yo, pero no ve agricultura, no ve desarrollado el agro. Nuestro ideal es eso, pensar en que la madre tierra pues es nuestra madre, es madre de todos, todas, y necesitamos volver a recuperar esa armonía con ella, ¿verdad? Porque actualmente pues vemos a la madre tierra como un objeto mercantil, como un objeto de explotación, y todo eso nos está llevando a una catástrofe mundial, ¿verdad? De seguir así, nosotros vamos como humanidad, vamos a la muerte